Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfoque Ávila. Tenemos todo un año por delante y casi 2 horas de nuestra programación destinadas a analizar el momento que vivimos, este 2024. Miraremos a la capital, marcada por la falta de presupuestos, y también a la provincia, con un peaje que hoy hemos sabido podría extenderse hasta 2036, las reivindicaciones del campo que continúan y hoy han vuelto a acercar los tractores hasta los cascos urbanos, o también otros temas de actualidad como por ejemplo el derribo de la estación de trenes de Mingorría, de la que éramos testigos esta pasada noche en la 8 Ávila. Comenzamos, si les parece, como les digo, este repaso por nuestra capital, haciendo una radiografía de las obras que en este momento están en marcha en nuestra urbe. Obras, trabajos de mejora que en muchas ocasiones no son entendidas por los ciudadanos, comerciantes, hosteleros, pero que desde el equipo de gobierno han defendido en muchas ocasiones, apuntando que son necesarias para que nuestra capital avance, cambie su imagen y con ello también de pasos adelante. Comenzamos por una de esas obras que ha sido quizá de las más polémicas, el Paseo de la Estación, por el tiempo que ha estado cortada, no totalmente al tráfico, pero sí al menos en un sentido. Nos vamos, como decimos, al Paseo de la Estación, que el pasado 29 de enero abría por completo sus 2 vías, sus 2 sentidos a los ciudadanos abulenses. Algo más de un año ha habido que esperar para ver esta imagen, la del Paseo de la Estación abierto en los 2 sentidos de circulación. Esta vía principal primero se vio afectada por las obras de la red de calor y después por la renovación de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento. Por lo tanto, se puede decir que ya por fin hay normalidad aquí y en la calle Ferrocarril. Alrededor de 10 meses, 11 meses sería la totalidad del cierre de las parcelas, de diferentes parcelas, tramos de esa calle, y como les digo, pues bueno, siempre buscando pues la mejora de los servicios, en este caso la opción de poder adherirse a la red de calor y también la mejora de los redes de abastecimiento y saneamiento. Se desplazaba, ya lo han visto, nuestro compañero Roberto Ponce hasta el Paseo de la Estación, y ahora nos vamos hasta el centro de Ávila con Soraya García. En este caso son trabajos que miran hacia el futuro, hacia una ciudad más sostenible, con la mirada puesta en ese estudio de la zona de bajas emisiones. Como decimos, nos lo cuenta Soraya García. Ya han comenzado las obras de mejora de las redes de suministros y accesibilidad de la calle Reyes Católicos, una actuación que se engloba dentro del Plan Impulsa Patrimonio, al igual que las obras que se están desarrollando en la calle El Tostado, todo mirando hacia el futuro y en concreto hacia la zona de bajas emisiones que el Ayuntamiento prevé sea flexible y ajustada al parque móvil de la ciudad. Arrancan las obras en la calle Reyes Católicos y se prolongarán durante un periodo de 7 meses y medio. La inversión es de 450.000 euros y los trabajos son de mejora de la accesibilidad y de sustitución de redes de suministros. La pavimentación, la modificación, pero también, como decimos, saneamiento, accesibilidad, abastecimiento y también pues todo lo que viene siendo telecomunicaciones de estas zonas, que al ser intramuros pues precisaban de esta actuación. Una actuación, la de la calle Reyes Católicos, que se engloba dentro del Plan Impulsa Patrimonio, con una inversión total de 1,5 millones de euros, financiado a través de fondos Next Generation. En él se enmarcan los trabajos en un total de una decena de vías, como la calle del Tostado, en la que ya se está actuando. Intentar que la plataforma, la calzada, sea de un nivel único, lo cual va a permitir también vincularlo al trabajo que estamos desarrollando en cuanto a la movilidad del tráfico rodado en lo que es el ámbito de intramuros. Pero no solo se actúa dentro de la muralla, también se ultiman los trabajos en la zona colindante a San Vicente con 1,6 millones de euros a través de fondos europeos. Va en la línea igualmente del resto de calles en cuanto a abastecimiento, saneamiento, todas las redes que era preciso cambiarlas, telecomunicaciones, iluminación y accesibilidad. E igualmente, como decimos, haciendo calzada de plataforma única para poder ganar protagonismo los peatones, hacer mucho más accesible esa zona, incluso se va a hacer una zona recreativa para espacio de ocio, para espacio cultural. Unas obras necesarias, dice José Ramón Budiño, para seguir avanzando en el futuro de nuestra ciudad y hacia la implantación de la zona de bajas emisiones.
En las próximas semanas se presentará de forma pública el estudio de la zona de bajas emisiones de la ciudad de Ávila. Va a ser una zona que principalmente va a englobar la zona intramuros de la ciudad para, como decimos, dar respuesta a esa demanda legal de esa Ley 721 del cambio climático y también ajustarla a esa obligación que tenemos como municipio de más de 50.000 habitantes a dar respuesta, como decimos, dentro de la normativa vigente. Una vez se presente el estudio de la zona de bajas emisiones, este tendrá una exposición pública de 30 días y posteriormente se elevará al Pleno para su aprobación definitiva. Apuntan desde el consistorio que quieren que su implantación sea en un periodo corto de tiempo. Nosotros lo que queremos es que sea una zona de bajas emisiones flexible, como digo, ajustada a las características de nuestra capital, pero lógicamente también que no sea un brindis al sol, sino que lógicamente pues vaya de la mano de esa política de movilidad sostenible que estamos desarrollando en la capital. Porque aquí también se une la importancia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Tiene ya que reflejarse todas las actuaciones de movilidad que se está desarrollando, desde ese eje peatonal de la zona sur hasta las escaleras mecánicas de la Plaza del Ejército y también de la Plaza Jates, que todo en su conjunto es una política de movilidad sostenible en la cual el peatón gana protagonismo en la ciudad, lógicamente con esa zona de bajas emisiones que también la tendrá que reflejar el propio PEMUS. Un marco global, apunta José Ramón Budiño, en el que el peatón adquiere protagonismo. Pero ¿qué solución se dará a los aparcamientos que se están eliminando? Si efectivamente reducimos plazas de aparcamiento, por ejemplo, intramuros, en zonas cercanas a esos espacios habrá que facilitar aparcamientos y también, como no, ese tránsito, lo que se llama una modificación, un cambio modal de transporte para dar cabida a zonas de estacionamiento. Ahora mismo está encima de la mesa, sobre todo en la zona norte, Avenida de Madrid, ahí tenemos varios espacios identificados, pero como digo, ahora mismo está en fase de estudio, de análisis técnico y también político. Todo para dar una respuesta de estacionamiento a los vehículos que a su vez cumpla con los objetivos de una ciudad sostenible. Ya lo han visto, son las actuaciones en el centro de la ciudad, pero hay muchas otras repartidos por otros puntos de nuestra urbe que nos llevan ahora hasta San Roque. Hablamos en este caso de las obras de la red de calor. Esta imagen la captaban las cámaras de la 8 Ávila esta misma mañana. Los trabajos de instalación de la red de calor avanzan en el paseo de San Roque, como decimos, que ha quedado cortado en el último tramo hasta la glorieta de la Subdelegación de Defensa. Y las obras nos llevan ahora hasta la Plaza de Ajates. Tras la aparición de los restos de los hornos postmedievales en el lugar de construcción de las rampas mecánicas, todo sigue su curso. Hemos visto que la calle ha estado cerrada al tráfico rodado, porque estaban trabajando en labores de suministro, pero lo que es la infraestructura en sí, esperan que pueda estar operativa en unos meses. Será este, según el equipo de gobierno, otro eje fundamental de unión con el centro de la ciudad. Ya lo están viendo, son muchas las obras que se están llevando a cabo en nuestra urbe, obras que, como antes les contábamos, el equipo de gobierno justifica de cara a que nuestra ciudad cambie, avance y mejore sus conexiones. Esta otra también con el centro de la ciudad, pero desde la zona sur. A principios de semana, los trabajos de rehabilitación de esa zona precisamente cortaban el tráfico en un tramo de Jesús del Gran Poder, en concreto en sentido ascendente, y se ve afectada la circulación en el entorno del Colegio Cervantes, mientras se ha abierto otro tramo, en este caso de Nuestra Señora de Sonsoles, donde se ha venido trabajando en el marco de esta intervención. Recordamos que la actuación en su fase 1 se ha incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible EDUSI, dentro del Plan Pluriregional de España 2014-2020, con el objetivo de crear un eje peatonal que parta de la avenida Juan Pablo II y se comunique con las escaleras mecánicas de la Cuesta Antigua.
Pues se lo venimos contando y ustedes lo ven en el día a día de nuestra ciudad. Son muchos los trabajos que están en marcha, trabajos proyectados por parte del equipo de gobierno para que la ciudad mejore, pero que muchas veces son difíciles de entender e incomodan en el día a día. Por ejemplo, vamos a dar ahora voz a los comerciantes, en este caso volvemos a la calle Reyes Católicos, con algunas reivindicaciones que nos llegan de mano del comercio y dando también voz a nuestros vecinos. Pues ya le dan la puntilla. Nos dicen que como que no entendemos, porque las obras tienen un plazo. Si se abren 2 obras a la vez y son 8 meses, pensamos que a lo mejor con el doble de recursos cada obra podría durar algo menos. El Ayuntamiento te dice que las ayudas que solicitamos van vía IAE. Y alguien dice, ahí va, si yo no he pagado el IAE, a que me cae encima una multa. ¿Y qué es el IAE? Pero es que el IAE lo pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros. Entonces, ¿qué ayudas son esas para el pequeño comercio? El comercio, y mucha gente se conforma con cariño y con migajas. Yo para mí, si no puedo subir o no puedo pasar, me atengo unos días, unos tiempos. Pero yo miraría por los comercios. Va a llegar Semana Santa y todo levantado. ¿Qué va a pasar por el centro? Hay que pasarlo mal para luego verlo bien, como todas las cosas. Pues ya lo han escuchado, es la postura del representante de la Federación de Comercio, también posturas dispares en el caso de los vecinos, en ese tema el de las obras que es protagonista en nuestra capital. Pero también, junto a esto, la semana ha venido marcada por las diferentes reuniones llevadas a cabo entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición, con la mirada puesta en la Comisión de Ordenanzas del viernes 16 de febrero y posteriormente en el Pleno de Ordenanzas del próximo día 23. Los grupos de oposición siguen reflexionando sobre sus posturas al respecto. Hemos hablado con ellos. El PP reconoce el cambio de postura del equipo de gobierno con el que se han reunido esta misma semana. La alegría porque se nos incluye en una negociación, hasta ahora se nos había excluido, somos el principal partido de la oposición, nos parecía muy grave que se nos diese con la puerta en las narices y al menos en esta ocasión ha habido esa mano tendida que responde al ofrecimiento que en todo momento ha hecho el Partido Popular. Eso creo que es el funcionamiento normal que tiene que haber en una institución como el Ayuntamiento de Ávila. Creo que por Ávila tiene que asumir de una vez por todas que están gobernando en minoría y que eso tiene unas consecuencias y sobre todo asumir que es el mandato de las urnas, el mandato de los abulenses. Dejan claro que no darán un cheque en blanco al alcalde para subir los impuestos de cara a 2025. Respecto a los impuestos no hay ningún tipo de posibilidad, por lo que le digo que no podemos hablar de algo que se va a empezar a implementar a partir del día 1 de enero de 2025. Sí que es verdad que hay otra serie de tasas y otra serie de precios que se ha propuesto su modificación. En esta ocasión nos vamos a sentar a hablar y de esas negociaciones veremos lo que se puede sacar, pero siempre nosotros vamos a velar porque a los abulenses no se les suba los impuestos de forma innecesaria y sobre todo mucho menos para tapar un roto económico que es fruto del anterior mandato. Por su parte, el PSOE, con el que el encuentro se ha producido este jueves, recuerda que son 2 las enmiendas que han presentado y que pasan por arropar la subida del 44% en la tasa de basuras, pero repartiéndola entre 2024 y 2025, y otra relativa a la prestación de enseres municipales. Creemos que dirigir un ayuntamiento hay que dirigirlo con responsabilidad y con respeto también al ciudadano y a los equipos de la oposición. Nosotros, las únicas enmiendas que hemos presentado a este nuevo proyecto de ordenanzas fiscales van acompasadas a una enmienda al pliego de basuras por responsabilidad, porque nosotros hemos votado para que ese contrato salga adelante. Sí que es verdad que solicitamos que no se suba el 44% linealmente que se ha implantado en todo el pliego de basuras, sino que se haga un 50% este año 2024 y un 50% de cara al año 2025, porque el contribuyente no tiene por qué pagar una mala gestión que el equipo de Por Ávila está realizando en esta legislatura a consecuencia de las malas praxis de la legislatura pasada. El Grupo Municipal Socialista en estos momentos no se va a sentar a dialogar el tema de la subida de los impuestos, como puede ser el de vehículos de tracción mecánica o el IBI, porque este empieza a tributar cada 1 de enero y hasta el 2025 no empezaría a tributar, con lo cual consideramos que para tomar esa decisión tenemos que tener unos datos firmes con respecto a cómo transcurra la economía del año 2024, que a día de hoy no la tenemos.
Desde Vox, con quienes el equipo de gobierno se reunía el pasado lunes, insisten en que sin ejemplaridad política no habrá ningún tipo de acercamiento por su parte, motivo que apuntan llevó a romper la negociación anterior con Por Ávila. Reducción de las asignaciones a los grupos políticos, reducción del número de liberados, reducción en este caso eliminación del asesor que va rotando entre todos los grupos políticos, congelación de los sueldos del equipo de gobierno y también un estudio independiente que valorara, que contrastara si el sueldo del alcalde era acorde a los sueldos de ciudades similares a Ávila. Los políticos todos ponemos en primer lugar a liderar ese esfuerzo, es decir, nosotros somos los primeros en realizar ese esfuerzo. Es más, con nuestras medidas, con el conjunto de todas ellas, nos ahorrábamos aproximadamente 650.000 euros durante toda la legislatura. 650.000 euros que nos vendrían muy bien para, por ejemplo, no tener que suspender la quedada o para que no hubiera lista de esperas el tema de comedor social. Aunque abren la puerta a estudiar algunas tasas. No votar en contra de ese tipo de tasas que no afectan directamente a los abulenses. En concreto estamos hablando de la tasa de turismo y de tasa de saneamiento en relación a un tema que afecta al Ayuntamiento de La Colilla. Posturas que con una semana para la negociación por delante llevarán a la Comisión de Ordenanzas del próximo día 16 de febrero. Hemos escuchado en numerosas ocasiones al alcalde de nuestra ciudad responsabilizar a los grupos de oposición del momento que vive nuestra urbe. Dejar claro en sus palabras que el bloqueo que existe en Ávila se debe al hecho de que PP, PSOE y Vox son los que tienen mayoría en este momento en el consistorio abulense. En sus manos ha dejado los recortes que se han llevado a cabo en las últimas semanas en nuestra capital. Pues bien, en esa línea hemos escuchado hace unos minutos, lo han visto a los diferentes partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Ávila, y era a continuación nuestra intención dar voz al alcalde, a Jesús Manuel Sánchez Cabrera, para que cerrase precisamente este bloque por ser el máximo representante, la persona a la que los abulenses han elegido para que lleve las riendas de nuestra capital. Sin embargo, no va a poder ser. También queríamos que pudiese responder a los comerciantes con esa incertidumbre, esa inquietud que ellos nos trasladaban en torno a las obras, entre otros muchos temas. Pero, como les digo, no podrá ser porque Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha rechazado nuestra invitación y lo ha hecho textualmente por entender que el programa de esta noche de enfoque en lo relativo al Ayuntamiento de Ávila supone que no haya equidad con el resto de administraciones. Por eso tenemos que cerrar en este punto ese repaso municipal. Eso sí, les avanzamos que el próximo jueves están invitados a esta mesa los portavoces de los 4 grupos políticos del Ayuntamiento de Ávila. De nuevo queremos hacer en enfoque mesa de portavoces para abordar ese proyecto de ordenanzas con la mirada puesta en la comisión del día siguiente, el 16 de febrero, y también en el pleno de ordenanzas del día 23. Pero como les digo, en este punto tenemos que cerrar ese repaso municipal, no este programa, porque hay muchos temas que tratar también de mano de la Diputación de Ávila, la subdelegación del Gobierno y la delegación de la Junta de Castilla y León. Será en pocos minutos aquí en Enfoque Ávila. Continuamos en Enfoque Ávila en esta noche de jueves, mirando a este 2024, todo un año por delante, en el que son muchos los frentes abiertos en las diferentes administraciones. Nos vamos a ir a continuación hasta la Diputación de Ávila. Agradecemos a su presidente, Carlos García, que nos atienda en este programa. Se encuentra en su despacho de presidencia. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas noches y un placer poderos acompañar en este programa y desde esta casa, el Torreón de los Guzmanes, la casa de todos y cada uno de los abulenses de nuestra provincia. Pues vamos a hablar en esta noche de muchos temas que están pendientes de desarrollo, proyectos que están sobre la mesa y que afectan a nuestra provincia. Y en primer lugar, para aproximarnos a lo que va a ser esta legislatura, usted hace algunos días en una entrevista en Onda Cero comentaba, para comenzar el año, que su principal objetivo es luchar contra la despoblación, fijar población en los municipios de Ávila. En resumen, y para comenzar, ¿eso cómo se hace?
Pues creyendo en nuestra gente, creyendo en nuestras industrias y sobre todo defendiendo el interés general de todos y cada uno de los abulenses que viven en los 247 municipios de esta provincia. Cualquier euro que invierte la Diputación Provincial es para generar empleo, para generar la mejora de los servicios básicos, la mejora de todas y cada una de nuestras diferentes industrias, el impulso y el apoyo al sector agroalimentario y así tantas cosas. Pero sí que tenemos que ser conscientes de una evidencia. Si no tenemos el apoyo necesario del Gobierno de España, de la Unión Europea, de poco sirve dedicar muchos artículos, escribir muchos libros, hablar en muchos programas, si al final no se defiende al medio rural. Lo estamos viendo durante estos días con nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Todas y cada una de las diferentes medidas que se están adoptando desde el Gobierno de España, desde la Unión Europea, son ajenas a las necesidades de los agricultores y ganaderos de nuestros pueblos. No se puede tomar una decisión que respalde el medio ambiente con los sectores ecologistas sin tener en cuenta a los agricultores y que encima se les criminalice y se les culpe de la situación climática. No se pueden adoptar acuerdos para los precios de todos y cada uno de los diferentes productos con las grandes superficies, sin tener en cuenta a los grandes perjudicados, que en este caso son los agricultores y los ganaderos. Si queremos un sistema equitativo, si queremos que nuestros pueblos crezcan, que nuestros pueblos mantengan población, debe de ser creando empleo, teniendo una vivienda digna y accesible y, sobre todo, potenciando políticas que fijen población, pero políticas de verdad, que inviertan en nuestros pueblos. Si hablamos de proyectos, hay uno que podemos tildar quizá como la estrella de esta legislatura en la Diputación Provincial, es esa construcción, ese proyecto de construcción de los parques comarcales de bomberos. En otoño del año pasado se hablaba de mediados de este 2024 para su puesta en marcha. Hace algunos días usted visitaba Arenas de San Pedro y en ese caso prefería ser cauto y no referirse a fechas, pero nuestra pregunta es ¿en qué momento se encuentra ahora mismo esa construcción de esos 5 parques comarcales y también el proceso de contratación de personal, que es precisamente por lo que usted quería ser prudente? Bueno, los parques comarcales de bomberos creo que son un compromiso inequívoco de esta Diputación Provincial y sobre todo del equipo de gobierno y de este presidente. Invertir cualquier euro para garantizar la seguridad en materia de incendios, en materia de salvamento de cualquier abulense, siempre merecerá la pena. Se están construyendo 5 parques, de los cuales uno de ellos está prácticamente concluido, que es la rehabilitación y construcción del parque de bomberos en el municipio de Piedrahita. Hay 2 que avanzan a un ritmo magnífico, que probablemente a primeros de abril, mediados de abril, estén concluidos. Estamos hablando del municipio de Arévalo y de Sotillo de Ladrada. Otro de ellos que avanza a un ritmo magnífico, como pudimos comprobar hace apenas unos días, el de Ramacastañas, en San Pedro, y el que lleva un poquito algo más de retraso es el municipio de Cebreros. Lo que sí que va a ser una realidad es que antes del 30 de mayo probablemente los 5 parques estén totalmente concluidos. Después vendrá todo el tema del equipamiento y, como bien comentabas, Patricia, estamos ahora mismo con los diferentes procesos en la contratación del personal necesario de los bomberos profesionales para dar servicio. Quiero también destacar que hay otras personas que desde el voluntariado, desde el altruismo, como son las agrupaciones de bomberos voluntarios que tenemos en nuestra provincia, hacen una labor encomiable, siempre con ese primer tiempo de respuesta, y ese servicio profesional va también a verse complementado con la prestación, la dedicación y sobre todo la vocación de servicio de todos y cada uno de los bomberos profesionales y con los bomberos voluntarios que tenemos en nuestras provincias, a los cuales les quiero mandar un mensaje de agradecimiento por todo aquello que hacen. Hablando de ese proyecto de parques comarcales, ¿tienen cuantificada cuál es la inversión total de este proyecto para su puesta en marcha, en definitiva? Estamos hablando en torno a unos 12 millones de euros. Pero lo más importante no es la cuantía, créanme, un servicio que después de 40 años hasta ahora no se había abordado
en profundidad, sí que tenemos que ser conscientes que todos y cada uno de los diferentes años vemos como en este caso los incendios azotan en nuestra provincia. Es cierto que en este caso desde el ámbito forestal, pero la Diputación Provincial, dentro de las competencias y dentro de la extinción de esos incendios del ámbito urbano, va también a colaborar con todos y cada uno de sus medios, tanto humanos como materiales, para sofocar el daño y el perjuicio que verano tras verano el fuego hace a nuestra provincia. Económica desde el Partido Popular, especialmente en el pasado mandato, fueron muy críticos con la pérdida de subvenciones en el ayuntamiento por parte de Por Ávila. Sin embargo, veíamos cómo a finales de año se daba la vuelta a la tortilla y era la formación amarilla quienes les acusaban al equipo de gobierno de la Diputación de haber perdido nada menos que 2,4 millones de euros en subvenciones precisamente para los parques comarcales. Vamos a recordar esas afirmaciones de Por Ávila. Las cuentas para Por Ávila están claras. Desde Diputación solicitaron una subvención a la Junta a cargo de fondos europeos de un total de 3.194.000 euros para la mejora de la dotación de los servicios de prevención y extinción de incendios. Y como ya advirtieron en el mes de octubre, dicen, parte de esa subvención se ha perdido. Y es que ahondan desde la Junta les pidieron que subsanaran los fallos en la documentación presentada. La Junta pidió los certificados finales de obra que justifiquen lo que decían las bases. La actividad subvencionada deberá estar en funcionamiento, es decir, que haya concluido materialmente o se haya ejecutado íntegramente. Advertía además en el escrito que la falta de presentación de la justificación en el plazo concedido al efecto podrá comportar la pérdida del derecho a la subvención y la exigencia del reintegro en caso de haber recibido cantidades en concepto de anticipo. En palabras de Óscar Jiménez, eso ya lo sabía José Luis del Nogal. Que los parques de bomberos no estaban hechos, no estaban ejecutadas y no estaban terminadas las obras. El pasado 17 de noviembre, según Por Ávila, la Junta remite otra documentación a la Diputación. En la que afirma, y leo literalmente, el órgano gestor de la ayuda, a la luz de la documentación presentada, ha comprobado que no se acredita la justificación relativa a la actividad 1. Y sigue este escrito diciendo que, por tanto, para la construcción y adecuación de los parques, el importe concedido es 0 euros. Por consiguiente, sacan la calculadora. La Junta concede 713.000 euros para vehículos, 13.000 para equipamiento, es decir, un total de 767.000 euros. La Diputación de Ávila ha perdido 2.427.746,95 euros de esta subvención. Va a tener que devolver además medio millón de euros y esos 2.400.000 euros tendrán que salir de los bolsillos de los abulenses vía presupuesto de Diputación para que se terminen de construir los parques comarcales de bomberos. Esa era la noticia que emitíamos a finales de noviembre en nuestros informativos y la pregunta, Carlos, es ¿qué ha pasado finalmente con esa subvención y si están asegurados los fondos para poder ejecutar este proyecto? Bueno, permítame en primer lugar, Patricia, que las cuentas están claras para Por Ávila, no lo sé, hágame que tenga la duda razonable y que tenga que salir de los bolsillos de los abulenses, probablemente es el hachazo fiscal que ellos pretendían con la subida de los impuestos, incluido el IBI. La Diputación Provincial ha optado siempre a cualquier tipo de subvención o de ayuda para poder, en este caso, sufragar parte de la construcción de esos parques. Hay que tener en cuenta que ha sido una subvención en muy poco tiempo, desde que se concede, desde que se comunica, estamos hablando del mes de final de febrero, si no recuerdo mal, y el plazo de ejecución del 100%, estábamos hablando del 30 de septiembre, algo totalmente imposible, pero no solamente para esta Diputación, sino para todas aquellas diputaciones, en este caso, de Castilla y León, con lo cual la Diputación Provincial de Ávila no es, por decirlo de alguna manera, la única administración que en este caso pues, ha tenido dificultades. Pero le voy a decir aún más, Por Ávila en este caso no habla de que la Diputación Provincial ha conseguido otra subvención de 1.400.000 euros para el Parque de Ramacastañas. Estamos en disposición, a través de fondos Interreg, para conseguir este año otro 1.400.000 euros para el parque de Arévalo, y en este caso la Diputación Provincial va a seguir optando a todas y cada una de las diferentes subvenciones que se planteen. Con lo cual, lo que sí que se tiene que dar cuenta Por Ávila, que yo no sé si en este caso ven mal que se construyan los parques comarcales, ven mal que ahora mismo, todas y cada una de las diferentes semanas, estemos entregando vehículos a las agrupaciones de bomberos voluntarios, que lo diga alto y claro. Si tiene algún problema con la prestación, con la puesta en funcionamiento
de este servicio. Yo recordar que en este caso, cuando el señor Sánchez Cabrera estaba aquí de presidente, dijo públicamente que la Diputación Provincial jamás podría construir parques de bomberos y jamás podría prestar un servicio. Cada vez estamos más cerca y, sobre todo, para la Diputación Provincial es una obligación cumplir con la ley de bases de régimen local y, sobre todo, con todas y cada una de las diferentes competencias que nos obliga la ley. Y vuelvo a reiterar que cualquier inversión que se haga para salvar la vida de cualquier abulense siempre habrá merecido la pena. Seguro que muchos trabajadores de la Diputación nos están viendo en esta noche pensando en lo que será el nuevo edificio, el edificio anexo de Jimena Blázquez. En ese sentido queríamos preguntarle, Carlos García, ¿en qué momento se encuentra el equipamiento de este espacio que parece haber retrasado su puesta en marcha? Bueno, la obra de la ampliación del edificio Jimena Blázquez está totalmente concluida. Estamos ahora mismo en el periodo de licitación, como bien decías, Patricia, del mobiliario. Si no recuerdo mal, se ha retrasado por un aspecto técnico y, si no recuerdo mal, a primeros de abril se adjudicará definitivamente ese suministro, que probablemente pues, nos haya retrasado, por decirlo de alguna manera, pero que entiendo que en las circunstancias que estamos, cualquier abulense que me esté escuchando, cuando estamos hablando de obras, estamos hablando de suministros, estamos hablando de que ha habido un encarecimiento total, en este caso de los productos de construcción, de los muebles, y creo que en este caso lo más importante es que la obra está concluida y que en unos meses podremos prestar un servicio de manera centralizada, de manera focalizada y optimizando todos y cada uno de los diferentes recursos para hacer lo que a la Diputación le gusta hacer, que es prestar servicios de calidad y, sobre todo, desde el mismo edificio en el corazón de Ávila. Y hablamos ahora con una noticia, un titular con el que amanecíamos hoy en Diario de Ávila, un nuevo mazazo para nuestra tierra. Ese era precisamente el titular. La Comisión Europea fija en 2036 y no en 2029 el fin de los peajes, aunque, señor presidente, el PSOE insiste en que la actual concesión finalizará en 2029. Yo lo que sí que le puedo decir, que la percepción que tienen los abulenses, y a mí se me pregunta de manera particular, es que mientras que Pedro Sánchez siga pagando y abonando los peajes a Puigdemont, los abulenses seguirán pagando en este caso el peaje. Es lamentable que en este caso podamos comprobar que por interés partidista hayamos visto como diferentes peajes, tanto en Galicia, qué decir, en Cataluña, en la zona del AP7, se han levantado. Ha habido una indemnización a la empresa por parte del Ministerio y, una vez más, a los abulenses se les sigue castigando, se les sigue olvidando, y esa es la política del Partido Socialista. Todos y cada uno de sus diferentes parlamentarios, todos y cada uno de sus diferentes ministros, incluido el señor Puente, cuando de manera muy optimista esta semana decía que, bueno, que habría que analizar si luego después la autopista tendría, en este caso, bastante tráfico. Creo que cuando un gobierno se sienta a negociar con la mano atada a la espalda, cuando un gobierno, en este caso, se mantiene silencioso ante los graves altercados que han tenido grandes empresas y autónomos y pequeñas empresas del transporte a nivel nacional, que se están jugando literalmente la vida por intentar cruzar una frontera para surtir de productos básicos, dice mucho del gobierno, en este caso, que nos representa y, sobre todo, que nos gobierna. Pedro Sánchez, lamentablemente, está a otras cosas, llámese amnistía, llámese pactos para seguir de presidente, y lo único que les preocupa son 7 personas, en este caso 7 catalanes, anteponiendo el interés general de cerca de 48 millones de españoles, incluidos 158.000 abulenses. Volviendo a los peajes, los plenos del mes de enero, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, aprobaban pedir precisamente al Gobierno central la eliminación de esos peajes de la AP6, la AP51 y la AP61. Vamos a recordarlo desde la institución provincial. 6 han sido las mociones que se han presentado y debatido en el Salón de Plenos. La propuesta de Vox solicitando al Gobierno central la eliminación de los peajes de la AP6 y la AP51 ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos y el diputado no adscrito, a excepción del Partido Socialista, formación que culpa al PP de la existencia de esos peajes. Que este Gobierno indemnice
a la concesionaria de la A6 y AP51 solo con una parte de lo que le va a dar a Cataluña. Estos peajes son un acuerdo claro de desigualdad de oportunidades con respecto a otras provincias limítrofes con Madrid. Esto lo decían ustedes, señores del PSOE. Cuyas tarifas están subiendo año a año y nos cuestan más a los abulenses. En 2018 pudo haberse puesto fin a esta concesión, pero lo cierto es que antes de que terminara, el Partido Popular, el Gobierno del señor Aznar, decidió aumentar la concesión. Cuando finalmente ese informe llegue en 2026, podrá concretar que el tráfico rodado de la AP6 y sobre todo la AP51 no pueden, con todo ese tráfico, con la variante de la Nacional 6, y probablemente diga que los papulenses sigan pagando. No salía, por el contrario, la moción de Por Ávila en la que se pedía la bonificación del peaje de la AP51 por las obras que se están llevando a cabo en la Nacional 110, alegando PP, PSOE y Vox que en el consistorio se solicitó una medida similar para compensar a los comerciantes afectados por las obras, rechazando el equipo de gobierno la propuesta. Se trata de unas obras de emergencia y que consideramos que son buenas y necesarias para subsanar la situación de estas infraestructuras, pero durante los al menos 9 meses que duren estos trabajos, estas obras van a suponer importantes alteraciones del tráfico en esta carretera nacional. Desde Por Ávila pedimos a este Pleno que inste al Gobierno a que ponga en marcha de forma urgente bonificaciones para los usuarios de esta vía de peaje para de alguna forma subsanar económicamente los contratiempos y molestias ocasionadas por estas obras. Carlos, eran algunas de las declaraciones que llegaban al Pleno del pasado mes de enero. En este último sentido hemos escuchado esa petición de Por Ávila de bonificar ese peaje de la AP51 mientras duren las obras de la Nacional 110. ¿Qué les llevaba a rechazar esa petición de bonificación? Muy sencillo, el mero oportunismo, una vez más, de Por Ávila. Creo que en este caso se presenta una moción sin hablar de personas que se afectan, sin hablar de plazos concretos. Se habla de 9 meses, no teníamos datos, en este caso de los meses que afectaba, pero sobre todo algo muy importante. No se puede exigir a las demás instituciones lo que uno mismo no cumple donde gobierna. Y creo que en este caso los dirigentes de Por Ávila, no solamente en la Diputación, sino en el mercado chico, que parece ser que es donde toman las decisiones y también mandan a los diputados provinciales a la hora de tomar las suyas, que tengan levantada la ciudad de Ávila con una nefasta planificación que esté afectando a cientos y cientos de comercios minoristas, autónomos, a pequeñas y medianas empresas que tienen carteles en sus negocios cuando no pueden abrir las puertas para atender a sus clientes. El Partido Popular ya presentó una moción en el Ayuntamiento para que se tuviera en cuenta estas obras, para que se rebajaran o se bonificaran parte de los impuestos en el Ayuntamiento de Ávila. Ya sabe usted el sentido del voto de Por Ávila, votar en contra, en este caso, del interés general y público de negocios que en este caso intentan levantar la persiana con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, y aparte de ello, si no es gracias a los partidos de la oposición, el hachazo fiscal que tenía preparado Por Ávila hubiera sido histórico. Lamentablemente, Por Ávila está haciendo pagar un alto precio a los abulenses por su falta de gestión y de planificación en sus políticas. En palabras de Rodolfo Suárez, es lamentablemente lo que tiene el populismo en política. Vamos a cambiar ahora de tema, Carlos. Nos vamos a ir de nuevo a la provincia, en concreto a La Moraña, para recordar lo que fue el pasado 19 de enero el paso de la borrasca Juan. Usted estuvo a pie de campo, lo estamos viendo ahora mismo, visitando algunos de los municipios afectados, y días después, en el programa de Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión, cifraba en 70 los municipios en los que se habían remitido de algún modo daños, se habían cuantificado e incluido en ese informe que han hecho llegar a la subdelegación de Gobierno para pedir que se declare como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil esa comarca, especialmente de La Moraña. A día de hoy, ¿cuál es la situación en este sentido? ¿Se han dado algún tipo de respuesta por parte del Gobierno central? ¿Han crecido incluso las notificaciones de daños? Cuéntenos. Nosotros, en un principio, como bien dice Patricia, nos pusimos manos a la obra y nuestro trabajo es estar cerca de nuestros alcaldes, de nuestras alcaldesas, en definitiva, de nuestros vecinos. Fuimos a visitar diferentes municipios y pudimos comprobar
Por un lado, los daños que habían sido ocasionados en diferentes infraestructuras, incluidas puentes, incluidas transformadores, un montón de caminos totalmente anegados y también cientos de hectáreas inundadas y anegadas por la tormenta, con el perjuicio grave que ocasiona en este caso a los diferentes agricultores. Pero también podíamos comprobar cómo cerca de 20.000 pollos se ahogaban en una granja en San Chidrián. También teníamos conocimiento de que había alguna ternera que se había ahogado. Pusimos de manifiesto y denunciábamos la situación en la cual se encontraban los cauces. No podemos tener organismos de cuenca que sean ajenos a una realidad que no es otra que la limpieza de todos y cada una de las riberas y de los cauces, no solamente en este caso de la Daja, de los diferentes afluentes, del Arevalillo, del Trabancos, del Zapardiel, sino también la falta de planificación, en este caso con el desembalse del pantano de las Cogotas. Trasladamos esa información el miércoles, si no recuerdo mal, día 24 de enero, a la subdelegación del Gobierno, también a la Junta de Castilla y León, a la cual también quiero agradecer ese apoyo en el Consejo de Gobierno, al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, para instar al Gobierno en la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Esta misma semana tenía la oportunidad de trasladárselo al ministro de Agricultura, Luis Planas. Esa misma mañana también pude hablar con la directora general de Protección Civil, con Virginia Barcones, para trasladarla la preocupación que tenían, en este caso, los alcaldes de esos municipios, pero también lo más importante, los cientos de agricultores que ven que su cosecha, ya una vez que va oreando el agua, que va disminuyendo el nivel de agua en nuestras tierras, cosechas que se están perdiendo, incluso algunos cultivos como la remolacha que están todavía sin poderse recolectar, perdiendo también la siembra del próximo año. Hay muchas respuestas que tiene que dar no solamente la Confederación, sino también el ministro y la ministra, en este caso de Medio Ambiente, ante la dejadez que tienen todos y cada uno de nuestros ríos. Yo lo decía hace apenas unos días, que a la hora de pagar, un abulense, un segoviano, un soriano, un pacense, paga los mismos impuestos que un barcelonés, que un valenciano, pero a la hora de recibir inversiones por parte del Gobierno de España, lamentablemente no es así. Con lo cual, esa igualdad que se intenta vestir de convivencia no es otra cosa que generar desigualdad en los territorios del medio rural y, sobre todo, a sectores, lo vuelvo a reiterar, como son el sector primario y la agricultura y la ganadería de nuestros pueblos. Carlos, nos queda un minuto y sí me gustaría preguntarle, tocando también la actualidad, ¿cuál es la postura de la Diputación tras el derribo en la noche de ayer de la estación de trenes de Mingorría? Hablamos de un ayuntamiento pequeño como el de Mingorría. ¿Tienen pensado desde la institución avalarles de algún modo si piensan dar pasos en lo legal de cara a esa demolición? He estado durante estos días en contacto directo con Juan Ignacio Sánchez Trujillano, alcalde de Mingorría, y creo que el servilismo al cual nos tiene acostumbrado el subdelegado del Gobierno con todas y cada una de las diferentes directrices del Gobierno de España, apartando y dando la espalda a nuestros pueblos y a nuestros vecinos, pues cada vez se hace más patente. Creo que hay que preservar el patrimonio de nuestra provincia. Creo que un ayuntamiento tiene competencias suficientes en materia de urbanismo para incoar, para instruir cualquier expediente de la mano de la Junta de Castilla y León para la protección de todas y cada una de esas edificaciones que son singulares. Y creo que, una vez más, esa política de olvido, de castigo, de desidia, pues hacía posible en la noche de ayer que la estación de Renfe antigua de Mingorría pues sea ya una historia. Tendemos la mano, como siempre lo hemos hecho a todos los ayuntamientos, incluido el Ayuntamiento de Mingorría, en el asesoramiento para defender el interés público de todos y cada uno de los vecinos de Mingorría y para proteger ese gran patrimonio que tenemos en nuestra provincia y que poco a poco y lamentablemente el Gobierno de España en materia de transportes, en materia ferroviaria, está dando la espalda una vez más. Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila, tenemos que cerrar aquí esta entrevista. Muchas gracias por haber estado al otro lado haciendo este repaso a algunos de los aspectos que afectan a nuestra provincia en este 2024. Buenas noches. Buenas noches, Patricia, y muchísimas gracias como siempre.
Despedimos aquí esta entrevista con el presidente de la Diputación de Ávila. Nos vamos a ir a publicidad unos minutos y enseguida continuamos, porque todavía son muchos los temas de actualidad que traeremos a esta mesa, en este caso de mano de la delegación de la Junta de Castilla y León y la subdelegación del Gobierno en Ávila. Asuntos como esa noticia que hoy conocíamos en torno a la eliminación de los peajes, a su fecha concreta de finalización, de la que hablaremos con el subdelegado del Gobierno, o a la tractorada, que ha vuelto a llevar a las calles de nuestra capital a decenas de tractores también en este jueves. Hasta ahora mismo. Continuamos en Enfoque Ávila analizando el momento que vive la ciudad y la provincia en este 2024, como venimos contándoles con todo un año por delante. Hemos comenzado este repaso desde nuestra capital, en el Ayuntamiento de Ávila, donde, como les decíamos, el alcalde declinaba nuestra invitación a participar de este programa de enfoque por entender que no existe equidad en esta noche entre administraciones. Mientras, si hablábamos, conectábamos con él en directo desde la Diputación Provincial, con el presidente Carlos García. Y ahora es momento de seguir hablando de temas que afectan a nuestra capital y a nuestra provincia con la óptica en la delegación de la Junta de Castilla y León y en la subdelegación del Gobierno, pero sobre todo con la actualidad como base. Partimos de una noticia, ya les hemos hablado hace algunos minutos, la noticia con la que hoy Diario de Ávila abría su portada de este jueves, ese cambio en la concepción respecto a la eliminación de los peajes, al fin de los peajes de la AP6 y la AP51 y AP61. Mazazo de Europa, al fin del peaje acabará en 2036 y no en 2029. Este es el primer mensaje que podemos leer en la portada del periódico Centenario. En el subtítulo destacan: la Comisión Europea, en una respuesta a la plataforma Solución a la Travesía de San Rafael, refleja el compromiso adquirido en su día de volver a licitar la concesión a partir de 2029 por un periodo de 7 años. Con ello se pone de manifiesto que el final definitivo de esa explotación llegará hasta el año 2036 y no en el 2029, tal y como afirmaba hace 2 días el ministro de Transporte, Óscar Puente. También recogen declaraciones de los diputados nacionales tanto del Partido Popular como del PSOE. Según afirmaciones recogidas en Diario de Ávila, Héctor Palencia apostilla que el Gobierno actual alargó al máximo el plazo de la concesión y ahora ese estudio va a ser el paraguas para justificar una nueva ampliación. Además, destacan en palabras de Palencia que las declaraciones de Puente vienen a ratificar el miedo del PP a que el peaje no vaya a acabar en el 2029. Manuel Arribas, por su parte, indica que no saben quién gobernará en el año 2029, pero que el compromiso del Ejecutivo es claro y así lo ha llevado a cabo en lugares donde se han ido cumpliendo las concesiones. Deja claro Arribas que a día de hoy el peaje acaba en el año 2029. Recogía Diario de Ávila esa reacción de PP y de PSOE y ya esta mañana ha sido por Ávila quien ha pedido al Gobierno central un compromiso firme para que el peaje finalice en 2029. Vamos a escuchar a su presidente. Mi formación es lo que vamos a demandar, certeza y certidumbre, y a partir de ahí que tengamos la certeza de en qué situación nos encontramos. Y a partir de ahí también pues demandar al propio Gobierno y a la propia Junta de Castilla y León, y ahí va el Ayuntamiento de Ávila, como no, para intentar bonificar también a los usuarios, dentro de la capacidad económica de cada entidad, pero en primer lugar certeza, saber las fechas que manejamos. Y a partir de ahí las administraciones tendremos que intentar recompensar ese hecho tan gravoso como es el de los peajes. Pues con temas como este, a continuación daremos voz también en Enfoque Ávila, como decíamos, al subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, y al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández. Con ellos han estado esta mañana nuestras compañeras Marta Herrero y Elena Rodríguez, que se encuentran ya conmigo aquí en esta mesa, en los estudios de la 8 Ávila. Buenas noches a las dos. Muy buenas noches. Es un placer, aunque también me resulta raro que estemos aquí las tres sentadas. Un poco, sí. Sí, la verdad es una estampa poco habitual. Es cierto. Habéis estado vosotras, como decíamos esta mañana, para que la actualidad fuese inmediata en el mismo día con los representantes de ambas administraciones. Vamos a comenzar con Marta Herrero, que acudía a la subdelegación del Gobierno y preguntaba precisamente a Fernando Galeano por esta noticia con la que nos sorprendía Diario de Ávila. Hemos escuchado al PSOE reiterar esa fecha de 2029 para la eliminación del peaje, para el fin
de esa concesión. ¿En esa línea se mueve también el subdelegado del Gobierno? Pues casi con las mismas palabras, Patricia. El 2029 es la fecha que marca él, pero también incide un poquito más allá, porque dice que en esa fecha de 2029 sabremos quién está en un futuro en el Gobierno y ese Gobierno tendrá que decidir qué es lo que pasa. Se fija en ese Real Decreto del que hemos hablado en esta información recogida por Diario de Ávila y en el que también dan un paso más, es decir, ¿qué es lo que puede ocurrir? Ese periodo se amplía a 7 años o también se puede dar la opción de que tengan que dar a esa concesionaria pues como un incentivo económico o algo que estaba contemplado en el contrato que se firmó en ese momento. Dice también Fernando Galeano que lo que hay que tener claro es que la fecha clave para el Ejecutivo de ahora mismo es ese 2029. Vamos a escucharle. Se produjo una sentencia de un tribunal europeo que consideraba que aquel Real Decreto del 99 se había producido en unos términos, digamos, incorrectos, que no se había realizado conforme a derecho, y obligaba a reducir ese periodo máximo de concesión 7 años antes, con lo cual eso fue lo que hizo que se fijara en el 2029. Y había una serie de particularidades que una vez llegado a ese 2029 debían de tomarse otras actuaciones, que son las que están recogidas en ese Real Decreto del 1999 y en la sentencia europea. Entonces lo que hace el Gobierno es simplemente aplicar la ley. La ley, por un lado, europea, y por otro lado, la que el Gobierno del Partido Popular de 1999 estableció en ese Real Decreto. O sea que el margen de maniobra es simplemente intentar minimizar al máximo el impacto sobre la provincia de Ávila de lo que está establecido en ese Real Decreto y en esa sentencia europea. Fijar en el 2029. Y en ese momento será el Gobierno de turno de 2029 el que tendrá que volver a revisar ese Real Decreto y en función de lo establecido en el Real Decreto y en esa sentencia europea, tomar las decisiones que el margen de maniobra que le permitan esos dos elementos le permita tomar. Pues seguimos hablando de transporte después de que el pasado 24 de enero el ministro del ramo, Óscar Puente, se comprometiese en el Congreso a mejorar el servicio de transporte ferroviario en Ávila. Lo hizo a preguntas del diputado del PP abulense Héctor Palencia, que además es portavoz de esta formación en la Comisión de Transportes de la Cámara Baja. ¿Sabe usted, señor ministro, que un abulense tiene dos opciones? Un tren de media distancia que acumula retrasos, averías y que tarda más que el siglo pasado, o estar condenado a pagar un peaje y gasolina que equivale al importe de alquilar un piso en Madrid. ¿Le parece a usted normal esta situación? ¿Qué medidas va a tomar para revertir? Créanme, vamos a trabajar en soluciones a la mano, algunas de carácter sencillo que tienen que ver más con la operativa que con otra cosa, para que la conexión de Ávila con Madrid mejore. Es un compromiso que adquiero, creo que es usted diputado por Ávila, si no me equivoco, lo adquiero con usted y con los ciudadanos a los que representa, vamos a mejorar esa conexión. Me ha dicho que el tren de Ávila es una infraestructura que hay que mejorar. Como dura casi 2 horas, pues le invito a que viajemos juntos y aprovechemos esas 2 horas para hablar. Más el retraso, a lo mejor llegamos hasta un acuerdo. Encantado de viajar con usted de Ávila a Madrid. Sí decirle que no son 2 horas, es 1 hora y 27. A lo mejor es que no lo coge usted mucho y por eso no sabe lo que dura, pero es una hora, menos de 1 hora y media, y son 18 trayectos de ida y 18 de vuelta. Estaré encantado, hombre, claro, si hay incidencias, por supuesto. Estaré encantado de hacer ese viaje con usted, seguro que será provechoso. Marta, ¿tiene conocimiento el subdelegado del Gobierno de por dónde pueden ir esas mejoras de las que hablaba el ministro de Transportes? En el encuentro de hoy de esas medidas no se ha hablado, pero sí que vuelve a reiterar de nuevo el compromiso del Ejecutivo Central con Ávila y de esas conexiones. También, en tono jocoso, hemos hablado de ese viaje que pretenden hacer Óscar Puente y Héctor Palencia. Oye, quizá nos animamos la 8 de Ávila a acompañarles en ese trayecto para poder verificar si es 1 hora y media, como dicen, o si hay incidencias incrementa ese tiempo, pero también vuelve a lanzar un mensaje. La pretensión del Ejecutivo Central, según Fernando Galeano, es reducir esos tiempos. El compromiso es máximo para seguir intentando mejorar en lo posible la comunicación de Ávila, en este caso por tren, que se comprometió a intentar reducir ese tiempo de viaje. Creo que son 18 las expediciones diarias que tenemos, el esfuerzo es un esfuerzo enorme, en alguna de las expediciones se puede llegar a alcanzar la 1 hora y 30 minutos,
pero sin duda que el objetivo es seguir pudiendo reducir ese tiempo. Y por otro lado, desde luego, el compromiso creo que es claro y es firme con esos 27.000 abonos que se vendieron el año pasado en Ávila, en la provincia de Ávila, para el uso gratuito de la media distancia. Y hay otro tema recurrente en este tipo de programas de análisis, otro proyecto del que venimos hablando desde hace ya más de 2 décadas. Nos referimos en este caso, Marta Herrero, pues al Palacio de los Águila. A mediados de enero nos sorprendía la siguiente imagen. El Ministerio de Cultura concedía una nueva prórroga, la tercera, a las obras de los Águila. Los trabajos de acondicionamiento del Palacio y construcción del nuevo edificio nos anunciaban contaba con un nuevo plazo, septiembre de este año, cuando tendrían que haber finalizado en diciembre de 2022. Hoy Fernando Galeano no ha dado fechas precisamente de ese anuncio, de esa prórroga. Lo que sí que vuelve a recurrir es a esa palabra, la que hemos escuchado en la noche de hoy. Precisamente esa palabra es compromiso. Vuelve a lanzar ese mensaje. Eso sí, hoy no se ha atrevido a hacer ningún anuncio de plazos, porque ya le ha pasado en otras ocasiones que se ha aventurado a decirlo. Y como decía él en el coloquio que hemos mantenido esta mañana, en una obra nunca puedes aventurarte a decir esas fechas, porque si estás haciendo una obra en casa y te pasa eso en esta obra de tal envergadura, pues es lo que puede decir, pero sí reafirma ese compromiso. Desde el 2021 no se ha parado en la inversión y en la actuación sobre el Palacio. Se han producido, ha tenido sus vicisitudes el desarrollo de las obras, pero ya sea por tener que cambiar toda la cubierta, los restos que se encontraron, que requerían una protección especial por la zona donde se está edificando, allí cada vez que se mueve algo de terreno aparece algún elemento con valor histórico, arqueológico, y lo importante, 10 millones de euros de compromiso, una de las mayores inversiones en este tipo de intervenciones que hace el Ministerio de Cultura, comprometidos con Ávila, ya ejecutados 5 millones, y prácticamente lo que es la parte exterior de todo lo que es el Palacio y la Sala Prado prácticamente están finalizados. Pues cambiamos ahora de tema y nos quedamos con otra de las imágenes protagonistas de la semana y de este mismo jueves. Comenzamos con estas imágenes. Estas las captábamos el pasado martes. Fue entonces cuando unos 140 tractores en la capital, 400 en la provincia, según datos de la delegación del Gobierno, alzaban sus voces, o mejor dicho, sus claxon, para hacer oír sus reivindicaciones. Una de las muchas concentraciones espontáneas que se repartían por todo el país y que llevaban incluso a cortar la A50. Hoy, de nuevo, los tractores se han trasladado también a los accesos a la capital o han intentado cortar los accesos, en este caso ha sido con cortes intermitentes en la entrada a Ávila, en el acceso por la circunvalación o la salida, también podemos decir, de nuestra capital hacia la AP51. Y como hablamos de este jueves, en la capital hemos visto esta mañana la primera tractorada comunicada. Estaba convocada por UCCL, UPACOAG y ASAJA. Y es la primera de nuestra comunidad en las que hemos visto unidad de acción de todas las OPAs, después de que hemos visto, como hemos dicho, durante varios días a los tractores recorriendo la provincia, pero en ese caso en acciones que podemos decir no estaban comunicadas, no tenían permisos para llevarse a cabo, no como lo que ha ocurrido en este jueves. Una tabla reivindicativa con 18 puntos en los cuales entra la PA, entran los costes de producción, la ley de la cadena alimentaria, el problema pues con la enfermedad hemorrágica epizótica. Ese hartazgo ha llegado al campo y eso hace que haya manifestaciones, que se estén bloqueando pues todas las carreteras, y que necesitamos que la sociedad, que la Unión Europea, que el Gobierno sepa que así no se puede continuar. Unidad de acción todos a una e intentar sacar un tipo de políticas que sean beneficiosas para el ciudadano, que sean beneficiosas para el sector agrario y que sean beneficiosas para el medio ambiente. La jornada de hoy, como decimos, ha estado marcada por esa tractorada organizada por las OPAs. Según fuentes oficiales de la delegación del Gobierno, unos 150 tractores han accedido a nuestra capital. Partían del lienzo norte frente a la muralla, han ido ascendiendo por la ronda y, Elena, en este caso, aunque su destino no era ese, sí se detenían frente a la delegación de la Junta. Sí, es más, el delegado territorial de la Junta, después de atendernos a los micros de la 8 Ávila, ha querido incluso pues también bajar para atenderles, hablar con ellos, tanto con los
agricultores como con los ganaderos, porque reconoce Hernández Herrero, es así la mejor manera de poder saber cuáles son en primera persona esos problemas que están padeciendo en esas imágenes. Lo estamos viendo. Hernández Herrero les ha querido dejar claro que él les apoya, pero que también lo hace toda la administración regional. Por lo tanto, ha querido suscribir las palabras del presidente de Alfonso Fernández Mañueco. El delegado territorial asegura que ellos también están pidiendo una paz digna, y es que en muchísimas ocasiones tanto los agricultores como los ganaderos pasan más tiempo resolviendo sus problemas burocráticos que atendiendo sus propias cosechas o sus animales. Por eso piden que se les escuche, porque es que además hay muchísimas ocasiones que están trabajando a pérdidas y nadie puede trabajar así. Están trabajando en muchas ocasiones nuestros agricultores y también ganaderos a pérdidas. Eso no puede ser. En cualquier sitio es grave. En una provincia eminentemente agrícola y ganadera como Ávila no podemos sino prestarles todo el apoyo. Puedo garantizar que yo desde el Consejo Agrario estoy en permanente contacto con el sector y que mantengo reuniones de toda índole, sí, con asuntos muy complejos, con otros más sencillos, pero las puertas de esta delegación están siempre abiertas para ayudar a un sector estratégico de primer orden como es el agrícola y ganadero en Ávila. Pero su destino, Marta, era, como decíamos, la subdelegación del Gobierno, el destino de esa tractorada. Eso es, a las 11:45 atendían a los medios de comunicación en la explanada del Lienzo Norte, se dirigían, como bien ha contado Elena, hacia la Junta de Castilla y León, pero el punto último era la subdelegación del Gobierno. Era precisamente Fernando Galeano quien les recibía a las puertas de la subdelegación. Lo que quería hacer era no solo recibirles, sino escuchar sus propuestas, mostrarse cercano ante las OPAs y dar gracias también a que esta convocatoria sí que había sido comunicada. Y Fernando Galeano precisamente lo que ha querido hacer es arroparles, estar a su lado y dignificar una profesión que en este momento, pues, dicen los trabajadores del campo que no pasa por su mejor momento, Patricia. En este caso, el subdelegado del Gobierno también ha mantenido un encuentro en ese sentido con los micrófonos de la 8 Ávila y se refería a las incidencias que se han llevado a cabo en estos días, teniendo en cuenta que hablamos de dos tipos de concentraciones diferentes. Sí, él se refería a dos posiciones muy diferenciadas. Aquellos agricultores que sí que han comunicado que hoy iban a participar en esa tractorada que estaba abanderada tanto por Asaja como por UPA, COAG y como por UCCL, pero también por esos agricultores y ganaderos que salían a la calle de forma espontánea, por ejemplo el martes, y que si en esa comunicación revierte ¿en qué? Pues en posibles multas, en posibles sanciones que asegura Fernando Galeano van a ir llegando durante todas estas semanas. Se levantaron actas y se realizaron identificaciones y ahora en los días posteriores es cuando se realizan los posibles trámites de sanción que se lleven a cabo. Los tractores cuando circulan por la vía deben respetar las normas de tráfico, independientemente, aun cuando se dirijan, como es el caso de hoy, a una concentración comunicada, pero eso no exime de tener que respetar toda la normativa vigente, como cualquier ciudadano y como cualquier conductor. Por ello se pueden derivar consecuencias de las actuaciones que se salen de la ley. Los operativos policiales pueden cambiar, pero básicamente la primera prioridad es garantizar la seguridad pública y que no se produzcan incidentes de una gravedad superior a la que en esos momentos se pueden estar produciendo. Y luego ya se derivan las consecuencias que puedan tener los actos por las realizaciones. Pues lo escuchábamos al subdelegado del Gobierno en Ávila, que cambiando ahora un poco de tema, seguro que esta pasada noche ha estado también muy pendiente de otro asunto que nos lleva hasta Mingorría. La jornada de ayer fue intensa aquí en la redacción del Grupo Promecal en Ávila y especialmente para algunos de nosotros, Elena Rodríguez es el caso. Estuvimos muy pendientes por la tarde después de que conociéramos, lo avanzaba además Marta Herrero justo al finalizar el informativo de las 2, lo adelantaba la 8 Ávila, conocíamos que el alcalde había ordenado en concreto que se paralizase de modo urgente ese derribo, había ordenado la suspensión, ateniéndose al hecho principalmente de que no contaba con licencia municipal para poder llevarse a cabo esa demolición, entre otros aspectos. Veíamos cómo horas después, desde Adif, aseguraban que llevarían a cabo esa demolición por entender que todo estaba en regla. Después iremos un poco ahondando en este asunto. El hecho es, Elena, que un equipo de la 8 Ávila, Elena Rodríguez, Paco Martín, se fueron hasta Mingorría y a la 1:20 de la noche, de la mañana ya, de la madrugada se suele decir, ¿no? ¿Qué ocurrió, Elena? Cuéntanos. Pues que finalmente no pudo ser, y con mucha lástima y con mucha tristeza, porque
Era muy difícil ver cómo todos los vecinos, después de haberlo peleado tanto junto con el alcalde, que no olvidemos que él también estuvo allí desde el primer momento, desde las 10 de la noche que aparecieron todos los vecinos apoyándoles, pero finalmente no, las máquinas no se pararon y ellos lo intentaron. Desde el lunes estuvieron muy pendientes y no se quisieron separar de esas instalaciones de la estación y lo intentaron por todos los medios. Incluso pudimos ver, que fuimos también testigos nuestras cámaras, de cómo unas joteras querían rendir homenaje a la estación que durante tantísimos años ha dado servicio a todos los vecinos. Ellos mismos, ya en la jornada del miércoles, viendo lo que había pasado el martes, que ya había sido derribada ese edificio que había cogido las viviendas de los trabajadores ferroviarios, organizaron una movilización en la noche de ayer, a las 9:30 de la noche, en la plaza del municipio, para con sus cacerolas ir haciendo mucho ruido hasta llegar a esas inmediaciones de la estación. La noche parecía tranquila, al principio no había movimientos, pero finalmente se fue alterando la situación, tuvieron que venir los efectivos de la Guardia Civil y aunque ellos hicieron todo lo que estuvo posible en su mano, incluso intentaron evitarlo con sus cuerpos, pasó lo que vamos a ver en las imágenes. En mitad de la oscuridad de la noche el silencio se rompía a golpe de cacerola. A lo lejos la luz de las linternas anunciaban su llegada y sus intentos de parar una demolición anunciada. Tan solo eran las 10 menos cuarto de la noche. Una confianza, la de poder pararlo, que se disipaba con la llegada de los efectivos de la Guardia Civil y los primeros trabajadores de Adif, además de la empresa encargada de la demolición. El alcalde no cesaba en sus intentos de negociar una suspensión hasta que un juez se pronuncia al respecto, mientras los vecinos intentaban calentarse con una hoguera improvisada hasta que las sospechas se cumplen. Pues han dicho que van a entrar de todas las maneras. Y es en ese preciso momento cuando los vecinos deciden saltarse la malla de protección para adentrarse hasta el andén. Saben que con ellos en el interior las obras no pueden comenzar y deciden aguantar hasta las 4 de la mañana, hora en la que el suministro eléctrico se restablece, finalizando con ello el tiempo para poder acometer la demolición. Los focos se apagan. ¿Nos quedamos hasta las 4? Sí. Nosotros no preparamos ningún tipo de jaleo. Que no nos lo van a tirar, aquí estaremos. La unión hace la fuerza, ¿no? No vamos a dejarlo ni vamos a consentirlo. El reloj marca las 12 de la noche y la Guardia Civil obliga a desalojar la zona de obra sin poner mucha resistencia a los vecinos. Varios agentes custodian ahora el límite establecido, pero en el momento que los trabajadores se ponen en marcha, los mingorrianos corren para intentar salvar su estación. Dejan de escucharse los cánticos de reivindicación, se tornan en gritos de disgusto. Cualquier intento es válido para frenarlo. 1:20 de la madrugada. No se pudo parar. Inmortalizan el momento, pero aseguran, les invade la pena. Mientras ven caer escombros, recuerdan los momentos vividos allí. Estoy dolida, esa es la palabra. Estaba todo nuevo y lo van a tirar para poner un barracón. O sea, es que no tiene sentido, no, es increíble. Muy mal, se siente uno, porque esto es un desastre. Muy triste, es que no tengo palabras, es que son muchos recuerdos. Una infancia. La imagen es esta, pese a la orden de suspensión emitida por el alcalde, autoridad máxima del término municipal, ya que el derribo no contaba con el control preventivo o licencia municipal, además del informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, todos ellos de obligado cumplimiento. Desde el ayuntamiento saben que ya no pueden hacer nada por salvarla, pero no descartan en tomar acciones legales. Pues lógicamente iremos adelante como veamos la más mínima posibilidad. Es muy fácil ahora ponernos a pedir responsabilidades, pero los alcaldes, las administraciones también tenemos que pensar en todos los ciudadanos. Aquí están los que están y lógicamente en las arcas municipales muchas veces hay que tener en cuenta, es un factor determinante, y luego ver las posibilidades que realmente nos digan los abogados. Como poco a poco, en mitad de la madrugada, la estación levantada en 1864 se derrumba para acabar con este vestigio que hace más de 30 años quedó apartado de las conexiones ferroviarias. Pues ya lo hemos visto, finalmente se llevaba a cabo ese derribo en la noche de ayer, se lo contábamos en la 8 Ávila. Estábamos además muy pendientes, teniendo en cuenta que en el Grupo Promecal, si algo es nuestra labor, y eso lo tenemos claro, es hacer periodismo, acercar a los ciudadanos lo que ocurre en su tierra y, si puede ser al momento, mucho mejor. En redes sociales nuestro compañero Roberto Ponce estuvo contando al minuto lo que pasaba y sí debemos decir como algo muy significativo de al final los temas que interesan a los ciudadanos, que esta misma tarde, cuando mirábamos por última vez ese tuit, superaba ya las 32.000 visualizaciones en el perfil de la 8 Ávila.
Vamos a hablar un poco del trasfondo de esta noticia. En este caso vamos a hablar primero de la postura de la delegación de la Junta de Castilla y León esta mañana, tras conocerse ya ese derribo en ese encuentro mantenido con José Francisco Hernández. ¿Qué es lo que ha comentado? ¿Cuál es la posición de la Junta al respecto? Pues en primer lugar lo que ha querido hacer el delegado territorial ha sido felicitar al alcalde por cómo en la noche de ayer, pero también muchos días anteriores, se posicionó al lado de los vecinos intentando buscar esa forma, esa financiación o incluso la manera de proteger el edificio para intentar que fuera derribado. Sí es cierto que el delegado también nos han confirmado que faltaban esos dos informes, tanto el que tenía que haber elaborado el servicio territorial porque se encuentra en una zona cepa, entonces por lo tanto estamos hablando de que hay que tener muy en cuenta el medio ambiente, porque es una zona de especial para las aves que están protegidas, pero luego es que además también ha confirmado que faltaba el informe perceptivo para poder llevar a cabo esa obra. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Pues en ese enfrentamiento de si sí, si no, y de qué hubiera que haber hecho, si se tendría que haber sido más precavido, si se tenía que haber esperado. Desde luego el delegado sabe qué hubiese hecho él y esta ha sido la respuesta que nos ha dado. Permítame que la tilde en esta ocasión la actuación del Gobierno de España, de la Administración General del Estado, de precipitada y quizá poco empática. Más allá de si era preceptiva o no la licencia de obra, la licencia municipal de demolición, que es un asunto que a nosotros no nos concierne, sí que estaba pendiente, por un lado, un informe medioambiental y, por otro lado, la determinación de si era susceptible de ser protegido esa edificación o no, repito, más allá del catálogo de bienes de interés cultural que tiene una rehabilitación específica. Vemos con ello que el delegado de la Junta de Castilla y León, como también hacía antes el presidente de la Diputación de Ávila, respaldan, por tanto, la postura del Ayuntamiento de Mingorría. En el otro lado, Adif, que también ayer en un comunicado de prensa dejó claro su posición, indicando que por seguridad se llevaba a cabo esta demolición y también asegurando que ya hace 2 años habían comunicado su intención al Ayuntamiento de Mingorría, preguntándole principalmente si tenía algún tipo de protección este inmueble, especialmente si era bien de interés cultural, siendo negativa por parte del Ayuntamiento la respuesta. Entiendo que en esa línea se habrá movido esta mañana el subdelegado del Gobierno. Han sido casi esas mismas palabras. Se refiere a lo sucedido en julio de 2022, cuando se remitieron al Ayuntamiento para solicitarle esa información, pero también vuelve a mostrar su posicionamiento Fernando Galeano en cuanto a que se hace de noche, que se hace por seguridad y que esto ha sucedido en muchos lugares de España. Esto es lo que nos ha contado. Contactamos con el Ayuntamiento de Mingorría, que nos solicitó comunicación para informarle de que Adif contaba con todas las prebendas legales para poder llevar a cabo esa actuación, que pertenece al dominio ferroviario y por ello Adif tiene pues toda la competencia para poder realizar esa actuación. Se le trasladó al alcalde de Mingorría toda la información que nos pasó Adif, que en concreto establecía que efectivamente Adif ya había contactado con el Ayuntamiento, creo que 2 años antes, incluso solicitando la información sobre si ese edificio, independientemente de esa titularidad de Adif, pudiera estar inmerso en algún proceso por el cual se acabe declarando de interés patrimonial o tuviera un tipo de protección patrimonial, ya lo tuviera en vigor o siquiera hubiera un proceso por el cual se estuviera, porque todo eso automáticamente paraliza cualquier iniciativa de este tipo. Y no era el caso. Por lo tanto, toda la comunicación estaba hecha con suficiente antelación y lo único que ocurrió ayer era el momento en el que ya estaba concertada y contratada la ejecución de esa actuación. Y ahora cambiamos de asunto y hablamos de otro de los protagonistas, de los temas que centran este año 2024, que sin duda estará también marcado por la finalización del Plan Territorial de Fomento. Fue tema monográfico del programa Enfoque hace algunas semanas, hablábamos del desarrollo de ese plan. En esta mesa se sentaban sindicatos y empresarios, en definitiva los agentes sociales, y también dábamos voz a formaciones políticas como el Partido Socialista. Coincidían los agentes sociales en que echaban en falta objetivos más visibles, resultados tangibles en ese plan territorial de fomento. Vamos a recordarlo. Para tener una evaluación real de qué impacto está teniendo el plan territorial de fomento sobre el mercado de trabajo de Ávila y, por ende, sobre la capacidad de consumo de los propios trabajadores y de darle una vuelta a la capacidad también de desarrollo económico de nuestra propia provincia sobre datos. Esos datos no los tenemos. Realmente la sensación que tiene la Unión General de Trabajadores es que este plan se queda muy en la teoría y que realmente no llega a la ciudadanía
las consecuencias o el desarrollo que está teniendo este plan. Las administraciones públicas han caído en su propia trampa de burocracia y de complicación administrativa. Lo cierto es que a la fecha de hoy no hay, salvo las inversiones que se han hecho en las empresas con el Centro de Transferencia de Conocimiento y esta plataforma agroalimentaria que se puede ver, las grandes inversiones de los grandes millones de euros todavía no se han visto. ¿Cuántas empresas se han beneficiado de las bonificaciones fiscales? Nunca hemos recibido respuestas. Nos seguimos preguntando cuántos puestos de trabajo se han generado bajo el paraguas del Plan de Fomento Territorial. Ninguno. Y también en el ámbito político hemos visto cómo por Ávila se ha referido en varias ocasiones a ese plan territorial de fomento. Lo ha llevado a las Cortes de Castilla y León como ejemplo. En septiembre de 2023 urgía la Junta a comenzar los trabajos de construcción de la subestación eléctrica de Vicolozano. En definitiva, Pedro Pascual ha pedido en numerosas ocasiones impulso a ese programa territorial de fomento con el objetivo de que desde la Junta de Castilla y León se pongan en marcha políticas de equidad que sean justas para todos los territorios. Y precisamente esta mañana, en esa línea, se ha movido en las Cortes en el debate del techo de gasto. Intentar que los próximos presupuestos, o piensen ustedes, que se tramiten a partir de ahora, sean los de la cohesión territorial, por fin. Y que reflejen una especial intensidad con las zonas, como le he dicho, más deprimidas, y que cuenten con unas políticas concretas y efectivas para afrontar los problemas reales de nuestra comunidad y de las que se beneficien todos los ciudadanos. Y en ese marco del Plan Territorial de Fomento, el pasado día 31 de enero se celebraba en nuestra capital comisión de seguimiento. Se daban datos, precisamente esa reivindicación de los agentes sociales intentaba dar respuesta a la Junta de Castilla y León, que hacía un repaso a las inversiones que se han llevado a cabo hasta el momento. Aumenta de modo considerable la cifra respecto a lo que inicialmente se puso sobre la mesa. Aunque todavía quedan 11 meses por delante para que finalice el Plan Territorial de Fomento para Ávila y su entorno, el consejero de Economía y Hacienda ha asegurado durante la reunión de seguimiento que ya se ha ejecutado un 72% de lo comprometido, alcanzándose los 83.600.000 euros de inversión actual. Ha merecido la pena impulsar todas estas actividades, ha merecido la pena poner en marcha este plan territorial, está siendo útil, se han hecho inversiones que no se hubieran hecho. Aunque se espera que finalizado el plan, la cifra total de inversión ronde los 116 millones de euros. Destacan los 40 millones ya destinados para financiar a 355 empresas, que a su vez han impulsado una inversión empresarial superior a los 50 millones, además del mantenimiento de 911 empleos. Creamos un fondo de apoyo a empresas a través de Sodical, Capital Riesgo y Créditos Participativos, que eran 3 millones de euros, e impulsamos la plataforma financiera en apoyo a proyectos empresariales. Lo que es importante es que hay nuevas empresas y empresas que ya existen, que o bien quieren venir nuevas o bien quieren ampliar sus proyectos, y esto está contribuyendo también a que seamos capaces de generar puestos de trabajo y a diversificar el tejido productivo, que era el objetivo básico. Por su parte, desde el Ayuntamiento, administración que lidera la plataforma agroalimentaria, que cuenta con 2 millones de inversión, 1 millón de la Junta, 500.000 aportados por la Diputación y otros 500.000 por el Consistorio, califica la ejecución del plan de fomento como todo un éxito. Ávila necesitaba industria, Ávila necesitaba empleo, necesitaba oportunidades para nuestros jóvenes. De ahí que este plan territorial de fomento sea una oportunidad para Ávila de hoy y para el Ávila de los próximos años. Pero subraya el alcalde, queda trabajo por hacer. Desde la institución provincial resaltan la implicación de la Junta, añadiendo el impulso a los sectores de la automoción, la agroalimentación y las energías renovables mediante el Centro de Transferencia del Conocimiento, que cuenta con una inyección de 4 millones de euros, 2 invertidos por la Junta, 1 millón por el Ayuntamiento y el millón restante por la Diputación. El apoyo que se está dando por parte de la Diputación y del Centro de Transferencia a todos aquellos emprendedores a través de ese ecosistema único de emprendimiento a la hora de realizar todas y cada una de las diferentes inversiones y, por qué no decirlo, todas aquellas investigaciones, desarrollo e innovaciones. Respecto a la posibilidad de establecer una prórroga a este plan, tal y como ya han solicitado desde COE y la Cámara de Comercio, petición a la que se han sumado también tanto el Ayuntamiento como la Diputación, más el apoyo de los sindicatos. Todavía estamos en plazo de ejecución, vamos a continuar la ejecución y, lógicamente, si se plantea la posibilidad de la prórroga y la necesidad, pues lo vamos a estudiar con todo el interés del mundo, porque aquello que funciona y es útil y que tenemos escenario para seguir trabajando, pues quizás sea razonable. De los más de 83 millones de euros ya invertidos por la Junta, destaca la inversión realizada en materia de suelo industrial.
como puede ser la actuación realizada en el polígono de Vicolozano en su fase 2 por un montante superior a los 7 millones de euros y su ampliación, la denominada fase 3, por cerca de 17 millones. Y eso hay que sumar todo lo que tiene que ver con las aportaciones que hemos hecho al polígono de La Colilla, que estaba incluido en este plan territorial, la aportación que hemos hecho también al polígono de las Hervencias, así como la que hicimos al espacio del parque de proveedores del sector de la automoción, que es donde está ubicado Nissan. Concretamente, en el parque de proveedores del sector de la automoción se han invertido más de 41 millones. De esa cantidad, cerca de 13 corresponden a la nave del Zilog y 25 para la ejecución de la obra de urbanización interior y perimetral en el parque. Y estas inversiones estamos viendo que están dando sus frutos en términos de actuaciones, en términos de ejecuciones, y en términos de inversiones y en términos también de apoyos. En cuanto a la subestación eléctrica, para poder abastecer a todo el polígono de Vicolozano, desde la Junta esperan que esté cuanto antes, dada la dificultad para acceder a determinados suministros o materias primas, aunque el consejero no ha dado fecha de conclusión. Estos aspectos, digamos, de equipamiento siempre son más complejos que los de carácter de urbanización, que siempre son parecidos. Lo que queremos es adaptar todo lo que es la tecnología en el ámbito de la subestación a los nuevos requerimientos que se precisan, y iremos trabajando también de la mano de la suministradora de energía, que nos irá también señalando los plazos y los mecanismos. Son también máquinas que hay que adquirir, con lo cual también se está en un proceso de construcción específico. A estos proyectos se suman el 1 millón de euros invertido en el polígono empresarial de La Colilla para impulsar la urbanización y su consolidación, y las actuaciones llevadas a cabo en el suelo industrial de las Hervencias para su mejora, lideradas por el Ayuntamiento de Ávila. Pues son imágenes de esa comisión de seguimiento del Plan Territorial de Fomento, y ya hoy Elena, el delegado territorial de la Junta, también se ha referido a este programa. Sí, pues asegura que es una reivindicación histórica de las administraciones abulenses y que por fin se está materializando. En cuanto a lo que pedían tanto los sindicatos como la patronal, esa concreción, sí que dicen que por supuesto se están dando, ya las pruebas se remiten en cuanto a la ampliación en Vicolozano, como también puede ser todas las obras que se han llevado a cabo con la nave de estampación y también en el Zilog, pero aseguran que se está trabajando de una muy buena manera y que no se puede perder esta dinámica, pero ellos aseguran que los sindicatos forman parte del Plan Territorial de Fomento, por tanto que también tienen que estar orgullosos de los resultados que se están obteniendo. Pero lo más importante, y sin duda con lo que nos tenemos que quedar con las declaraciones que nos ha ofrecido el delegado, es qué va a pasar en un futuro. Escuchábamos cómo el consejero de Economía y Hacienda sí que decía que estaban estudiando esa posible prórroga. Pues bien, el delegado asegura que no son incompatibles las dos opciones que se están buscando. En primer lugar, esa prórroga, y es que aseguran cuando se firma ese Plan Territorial de Fomento, que es en septiembre del 2020, estábamos inmersos en una pandemia, por lo tanto hay muchos proyectos que no se han podido desarrollar como estaba marcado por las numerosas crisis que hemos visto, más luego las guerras que también hemos estado sufriendo y que a día de hoy todavía padecemos. Pero lo que sí que se está estudiando es esa posible continuidad, pero no se habla de qué fórmula concreta podría hacerse. Un poco son las respuestas que nos ha ofrecido a todos estos temas el delegado territorial. No es un plan para tener ni protagonismo, ni siquiera, fíjese, para arrojar grandes cifras macroeconómicas. Es un plan para mejorar las infraestructuras industriales de Ávila y, en resumidas cuentas, generar empleo. Este plan se ha diseñado también por parte de los sindicatos, por lo tanto los éxitos también son del diálogo social, no solamente de la Junta de Castilla y León, pero la Junta de Castilla y León actúa siempre con discreción. Nosotros no adelantamos inversiones de empresas, son las empresas las que tienen que decir: me quiero implantar en Ávila, tengo este proyecto empresarial. El Plan Territorial de Fomento ha venido para quedarse. Eso es también lo que le comentaba anteriormente. Tenemos que buscar fórmulas que, a través del trabajo colaborativo y con implicación de todos, pues puedan permitir que Ávila tenga más posibilidades. Y cerramos este programa con un último repaso ahora mirando a la sanidad. Esta misma semana se celebrará Consejo de Dirección de la Junta de Castilla y León. Y entre otros temas, el delegado de la Junta se refería al Centro de Salud Ávila Norte. Estamos pendientes de esas obras de accesibilidad que se prevé comiencen en el mes de marzo y que en este caso conllevan, entre otros cambios, la necesidad de trasladar esas instalaciones, su interior, durante el tiempo que dure esta actuación, a otro edificio.
Elena Rodríguez, esta mañana también hemos preguntado por ese tema al delegado territorial de la Junta. Sí, y nos ha asegurado que pueden estar en unos 6 meses, pero tampoco se ha atrevido a dar plazos, igual que Fernando Galeano asegura que cuando uno se mete en unas obras es mejor no anunciar nada por todo lo que pueda Esperemos pasar. que no duren más de 20 años, como en el caso del Palacio de los Águila. Esperemos que no. Sí que es cierto que también el delegado nos ha asegurado que ya tienen ese espacio para poder trasladarlo y que en breve nos comunicará dónde es. Vamos a escucharle. Estamos ya en la fase final de la formalización de ese espacio para poder habilitarlo con carácter provisional para el Centro de Salud Ávila Norte. En las próximas fechas anunciaré de qué infraestructura estamos hablando, pero creo que es una buena solución para aprovechar el tiempo a partir del mes de marzo en mejorar el Centro de Salud Ávila Norte, el Centro de Salud Ávila Estación, el Centro de Salud Ávila Rural, el Centro de Salud de Gredos, el Centro de Salud de Candelera y algún otro. Pues hemos escuchado al delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Vamos a cerrar aquí este repaso. Seguramente son muchos más los temas que podríamos traer a la mesa, pero hemos intentado hacer una radiografía de algunos de los más cercanos, de los más actuales y también de los que afectan a todos los ciudadanos. Gracias a las dos, Marta Herrero, Elena Rodríguez, por estar aquí, también por vuestro trabajo del día a día. Gracias, Patricia. Muchas gracias también a todos ustedes. Despedimos aquí este programa de Enfoque Ávila en esta noche en la que, como todos los jueves y en definitiva en nuestro día a día en el Grupo Promecal, hemos intentado acercarles lo que pasa en Ávila y en la provincia, que ustedes conozcan bien lo que ocurre en nuestro territorio para que entre todos intentemos proyectar un mejor futuro que tanto necesita esta tierra. Es en definitiva nuestro único objetivo en nuestra labor de hacer periodismo. Así que, como siempre, gracias por estar ahí.